Tenía la fortuna más grande del mundo a un suspiro, y murió sin tocarla. Alexander Onassis no fue asesinado. Lo quebraron desde adentro. Rodeado de lujo. Ignorado por su padre. Atrapado en una familia que lo veía como símbolo, no como hijo. 24 años. Un apellido inmenso. Y un avión que nunca debió despegar. ¿Sabes lo más perturbador? Él ya había dicho que iba a morir. Y nadie lo escuchó. Esto no es una historia de accidente. Es una advertencia de lo que sucede cuando se hereda poder, pero no amor. ¿Fue un acto de sabotaje? ¿O el grito final de alguien que llevaba años cayendo? Curiosamente, tragedias similares ocurrieron en familias como los Astor, aunque pocos llegaron a abrirse a contarlas. Prepárate, lo que estás por ver no es una tragedia, es un patrón. Antes de aprender a caminar, Alexander Onassis ya era parte de un imperio. No nació en Grecia, ni en una isla exótica del Egeo. Su primer aliento lo tomó en una sala del Columbia Medical Center, en Nueva York. Pero lo que respiró no fue aire, fue poder. En ese preciso momento, su padre Aristóteles Onassis sellaba contratos que transformarían a un simple comerciante marítimo en leyenda global. Era 1948, y mientras el mundo intentaba reconstruirse tras la guerra, Aristóteles compraba barcos de chatarra, los vestía de oro, y los hacía navegar como fortalezas flotantes de su fortuna. Alexander no llegó a una familia. Llegó a una ambición. Por el lado materno, el linaje tampoco ofrecía respiro. A Tina Libanos, hija del magnate Stavros Libanos, le transmitía sangre de élite industrial. No fue un bebé en pañales. Fue un símbolo. Una pieza hereditaria entre dos imperios náuticos en competencia. A los 5 años, su destino se oficializó públicamente. Vestido de blanco, subió al muelle para romper una botella y bautizar el Tyne, un buque con el nombre de su madre. Las cámaras lo captaron flanqueado por diplomáticos y millonarios. Pero su expresión no coincidía con la escena. No sonreía. No jugaba. Solo obedecía. Los periódicos lo presentaron como el futuro del imperio Onassis. Pero entre líneas, los pocos que lo miraban con atención ya intuían otra cosa, un niño atrapado en un rol que no eligió. Vivía rodeado de mayordomos, pero nadie lo esperaba con los brazos abiertos. Mientras Aristóteles Onassis sellaba negocios con gobiernos y reyes, su hijo Alexander aprendía a cenar en silencio. Tina, su madre, paseaba la melancolía por mansiones sin alma, incapaz de ofrecerle refugio emocional. Era una familia millonaria sin familia. Un hogar de pasillos largos y afectos ausentes. Cada mudanza era una nueva frontera que debía cruzar solo. Nuevas escuelas. Nuevas lenguas. Nuevas reglas. Pero la misma soledad. La rutina estaba diseñada con precisión suiza, clases de equitación, música, idiomas, modales. Pero no había espacio para sentir. Ni para preguntar. A los 12 años, todo se quebró definitivamente, el divorcio. Público, elegante y devastador. No hubo escándalo de portada. Solo un niño viendo cómo su hogar se dividía en 2 hemisferios fríos, uno griego, otro francés. Ninguno suyo. En la superficie, Alexander parecía obediente. Callado. Impecable. Pero algo dentro de él empezaba a resquebrajarse. Los tutores lo describían como brillante, pero distante. Inteligente, sí. Pero ajeno. No encajaba en ningún molde porque había empezado a rechazar la fábrica de moldes. No gritaba. No rompía nada. Simplemente, no se dejaba moldear. Y eso, para una dinastía obsesionada con el legado, era más peligroso que una rebelión abierta.
Ser un Onassis no significaba tener éxito. Significaba no tener permiso para fracasar. Alexander creció bajo una ley no escrita: cualquier debilidad, cualquier deseo personal, era una amenaza al apellido. Los errores no estaban permitidos. Las dudas, menos. Desde fuera parecía que tenía todo: riqueza, educación, poder, futuro asegurado. Pero desde dentro vivía en una contradicción dolorosa: era el heredero de un mundo al que no sentía pertenecer. Porque tenerlo todo no es lo mismo que tener un hogar. Y repetir un legado, cuando no lo elegiste, es otra forma de abandono. A medida que crecía, esa distancia se volvía más profunda. No gritaba. No protestaba. Pero se alejaba paso a paso de la figura de su padre, de los negocios, del apellido como jaula. Alexander no quería repetir. Quería escapar. Y en esa tensión entre lo que debía ser y lo que soñaba ser empezó a formarse el verdadero conflicto que marcaría su vida: ¿se puede heredar un imperio y al mismo tiempo intentar volar fuera de él? No hay respuesta fácil. Pero aquí es donde su historia cambia de tono. Porque todo lo que parecía estar bajo control, empezaría a desmoronarse. No todos los hijos del poder sueñan con heredarlo. Algunos solo quieren que los vean. A los 17 años, Alexander Onassis no era un fracaso. Era un adolescente brillante que simplemente se negó a brillar en el molde equivocado. No superó los exámenes en París. Pero el verdadero fracaso para su padre fue no actuar como un Onassis. Aristóteles lo llevó a Mónaco. No por cercanía. Por disciplina. Le dio un escritorio. Le asignó un salario simbólico. Y le impuso una rutina de ejecutivos de alto nivel. Pero Alexander no era un aprendiz. Era un rehén. Vestía trajes caros. Pero su mirada estaba ausente. Apenas hablaba en las oficinas. No cuestionaba. No aportaba. Solo estaba ahí. Como un fantasma con apellido. Su forma de rebelarse no era gritar. Era no pertenecer. No quería ser un Onassis. Quería ser alguien fuera del mármol y los titulares. Y entonces, cuando todo debía seguir el guión familiar, apareció Odile Rodin. Actriz, viuda del mítico diplomático Rubirosa y al menos una década mayor que él. Lo que para el mundo fue escándalo, para Alexander fue consuelo. Ella era libre. Y él, con ella, se sentía un hombre, no un proyecto. Aristóteles intentó cortarlo. Pero por primera vez, Alexander dijo que no. No con palabras. Con hechos. Con afecto. Con la decisión de no obedecer. Fue también en esos años cuando Fiona Campbell Walter reapareció en su vida. Baronesa, es modelo y figura casi materna desde la infancia. Aún no eran pareja. Pero en silencio, Fiona lo miraba con una mezcla de ternura y sospecha. Porque ese joven rodeado de riqueza llevaba una tristeza que no parecía tener fondo. Fiona no era solo una mujer. Era un refugio emocional que no gritaba. Solo escuchaba. Alexander Onassis la recordaba desde la infancia. Amiga cercana de su madre, baronesa, es modelo y exesposa del magnate Thyssen. No había escándalo. No había titulares. Solo silencios largos y miradas que entendían sin preguntar. Ella tenía 16 años más que él y aún así lo trataba como un igual. Como alguien real. No como una extensión del apellido. Y quizás por eso, cuando Fiona volvió a su vida, Alexander no se resistió. No fue una historia pública. Ni romántica al principio. Fue una conexión silenciosa entre dos almas que intuían el precio del lujo. Pero nada lo había preparado para lo que vino después. En octubre de 1968, su padre hizo lo impensable, se casó con Jacqueline Kennedy. Para el mundo era un evento histórico.
Para Alexander, una traición irreversible. Ya no quedaban dudas. El sueño secreto de que sus padres alguna vez volvieran, estaba muerto. Y en su lugar, entraba una mujer que representaba todo lo que él rechazaba. Jackie no era cruel. Era distante. Pulcra. Perfecta en las formas y ausente en todo lo demás. En público, sonreía. En privado, Alexander la percibía como una amenaza emocional. No por lo que hacía, sino por lo que desplazaba. Desde entonces, su relación con Aristóteles se volvió frágil. Casi ceremonial. Un padre y un hijo que ya no hablaban el mismo idioma. La tensión subía. Las discusiones crecían. Y el resentimiento, también. ¿Por qué si Jackie era la nueva cara de la familia, qué lugar quedaba para él? Fue ahí en ese cruce de emociones, donde Alexander Onassis dejó de luchar por aprobación. Y empezó a luchar por algo más profundo, el derecho a no ser moldeado. El derecho a existir como él. Jacqueline Kennedy no destruyó a los Onassis. Fue la grieta emocional que reveló su fractura. Cuando en octubre de 1968 Aristóteles Onassis se casó con Jackie, no solo unió dos apellidos famosos. Selló un abismo. Para sus hijos, especialmente Alexander, aquella unión representó un desarraigo simbólico que trastocó todo lo que creyeron posible. En la ceremonia, el mundo aplaudió. Para Alexander fue un golpe silencioso. Ya no era posible esperar reconciliaciones. Su madre, Tina, había sido sustituida antes de su casa, Jackie entró sin ser hija, apenas extranjera bien peinada. Para Alexander, ella no era la madrastra del mundo. Era el anuncio público de que el vínculo emocional ya no importaba. Jackie no buscó romper nada. Diseñó apariencias perfectas, discursos medidos, sonrisas europeas. Pero en su elegancia, cerraba puertas. En su pulcritud, negaba afecto. Y el acto final fue visible, el escenario mediático que desplazó a sus hijos al plano de figuras decorativas. Aristóteles, por su parte, ya vivía en una ilusión de pareja internacional. Pero esa historia no tenía lugar para quienes compartieron su infancia de vacío. Alexander lo percibió inmediatamente, el poder público se tragó a un padre que en su soledad se volvió incapaz de reconocer al hijo. La polaridad creció. Jackie encarnaba el mundo que Alexander repudió, apariencia sin peso emocional, confort sin compromiso. Pero no fue Jackie quien firmó los contratos que aislaron a Alexander. No fue Jackie quien dictó su rutina en Mónaco. No fue Jackie quien dejó de mirarle como humano. Pero sí fue el detonante que rompió el frágil equilibrio entre padre e hijo. Alexander reaccionó en silencio. No gritó en público. No reclamó prensa. La ausencia de su madre se profundizó. La presencia de Jackie lo empujó a pensarse fuera de ese universo. La distancia creció. No hubo escenas dramáticas. Hubo miradas frías al pasar, días formales sin comunicación y una tensión latente que ya no se podía ignorar. En ese nuevo tablero emocional, Alexander terminó definiéndose con gestos mínimos, rechazó regalos, evitó eventos familiares, reforzó vínculos discretos con figuras como Fiona, buscó su identidad fuera del apellido. Jackie no fue la villana. Pero su llegada marcó la ruptura definitiva. No encendió el conflicto. Lo reveló. Y el resultado fue claro, un joven que ya no veía futuro en su linaje y una pregunta que resonaría hasta su muerte. ¿Quién ganó realmente con esa boda? ¿El mundo que agradó a todos o el corazón que ya estaba dividido? Así se cierra un nuevo episodio en la tragedia velada de los Onassis. No fue una mujer más. Fue la única que le enseñó a decir no.
A finales de los años 60, Alexander volvió a cruzarse con un rostro que conocía desde la infancia. Fiona Campbell Walter, ex esposa de un magnate europeo. Para muchos, una figura decorativa de la alta sociedad. Para él, una conexión que lo sostenía desde el abismo. Se conocieron en cenas familiares cuando él apenas sabía hablar. Décadas después, Alexander ya era un joven marcado por el apellido, y Fiona una mujer que había aprendido a sobrevivir entre títulos, lujos y traiciones. No había pretensiones entre ellos. Había reconocimiento. Había humanidad. Ella no lo veía como un heredero. Lo veía como un joven que nunca había sido tratado como persona. Y por eso, cuando su vínculo se hizo público, el escándalo estalló en la familia. A Tina, su madre, la percibía como una amenaza al nombre. Aristóteles, como una vergüenza inaceptable. Para ellos, Fiona era el símbolo de lo que no podía formar parte del legado. Pero Alexander no cedió. Porque Fiona no lo manipulaba. No lo educaba. Lo escuchaba. Cuando su padre le ofreció una villa cerca de Atenas valorada en más de $2 millones, Alexander, por consejo de Fiona, la rechazó. No por arrogancia, sino por algo más revolucionario en su mundo, dignidad. Ella le dijo, no aceptes lo que no puedas sostener por ti mismo. Y él por primera vez, escuchó. Desde entonces, solo regalaba lo que podía pagar con su salario. En una familia donde todo era ostentación, ese gesto fue su revolución silenciosa. Y mientras los conflictos familiares crecían, Alexander encontró una vía de escape inesperada, el cielo. La aviación aún no era su guerra, pero ya era su refugio. En el cielo, por fin, Alexander Onassis no era el hijo de. Solo era él. En 1971, Alexander tomó el mando de Olympic Aviation, la división regional de la aerolínea de su padre. No era la joya del imperio. No era el lujo, ni el nombre. Era logística, trabajo técnico, vuelos discretos por aeropuertos olvidados. Y él lo eligió con convicción. Mientras los barcos se movían por contratos millonarios, Alexander afinaba mapas, inspeccionaba hangares y pilotaba él mismo. A diferencia de los salones con corbata y política familiar, aquí no había lugar para apariencias. Solo para precisión. Allá arriba nadie me pregunta cómo me llamo. Solo si sé volar. Esa frase repetida por sus allegados, no era un eslogan. Era su declaración de independencia. El conflicto con su padre se intensificó. Aristóteles, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, veía en Olympic Aviation un capricho. Pero Alexander no pedía permiso. Estaba construyendo su espacio fuera del apellido. Y no lo hacía solo. Con Fiona a su lado, proyectaba una nueva vida lejos de la prensa, de las cenas hipócritas, de los regalos envenenados. Hablaban de mudarse a Suiza. De concluir estudios. De desaparecer del radar mediático y reaparecer como algo que nadie esperaba, un Onassis libre. Pero nada en esa familia pasaba desapercibido. Cada paso que Alexander daba era interpretado como rebelión. Cada viaje con Fiona, como provocación. Cada decisión privada, una amenaza pública. Y lo más peligroso no era el que dirán. Era el que haría Aristóteles. Porque por primera vez en su vida, Alexander no solo soñaba con escapar. Estaba trazando la ruta de salida. No era huida. Era emancipación emocional. Y en una familia que confundía amor con control, eso era declarar la guerra. ¿Creías que Alexander solo luchaba por amor? No. Lo que viene a continuación revela que su mayor batalla no fue contra su padre, sino contra el peso de un apellido que le negaba ser el mismo. Ahora empieza la parte más inesperada, su fuga silenciosa hacia el cielo. Y sí, ese viaje lo llevó directo al final. Volaba para no ser un Onassis, al menos allá arriba.
Sobre el agua heredó el imperio. En el aire encontró libertad. Alexander Onassis vio en la aviación mucho más que un pasatiempo privilegiado. Fue su vía de escape emocional. A partir de 1967, comenzó su formación como piloto privado. No fue un juguete de rico. Fue la punta de lanza de su identidad emergente. Cuando asumió la presidencia de Olympic Aviation, no se trató de heredar un cargo familiar. Se trató de crearlo desde su pasión. Supervisaba rutas secundarias, recorría aeropuertos invisibles, charlaba con mecánicos y agentes locales. No importaba el brillo o el capital. Importaba el trabajo artesanal del cielo. Lejos de las cenas relucientes y los contratos navieros, Alexander encontraba su paz cuando encendía un motor. Revisaba bitácoras, estudiaba mapas con precisión militar y hablaba con tripulación como si no llevara un apellido famoso. Para él, cada vuelo era una declaración. Allá arriba, nadie se preguntaba si era Onassis. Solo si sabía pilotear. Esa era su metáfora vital. Mientras el mundo corría en barcos de oro, él volaba en aviones modestos pero suyos. No buscaba el eco mediático, buscaba el sonido del viento en la cabina. Y fue ahí donde plantó sus raíces. Refirió que planeaba mudarse a Suiza, completar estudios en ciencias aeronáuticas y construir una vida sin prensa acechando. Lo discreto para él no era identidad, era dignidad. Pero no todos entendieron su frontera aérea. Para Aristóteles, aquella rama del negocio parecía una distracción. Para la prensa, una excentricidad. Para la alta sociedad, un gesto de rebeldía sin glamour. Y quizás lo era. Pero en ese gesto silencioso, Alexander construyó algo que nunca podría quitarle su padre, una verdad propia. No era un hijo que continuó navieras, era un hombre que inventó su propio presente. Quienes lo observaron de cerca decían que él realmente vivía cuando volaba. Que bajo su uniforme, había un hombre que dejó de ser el piloto de su padre para convertirse en piloto de su vida. Fue allí donde nació su cultura, la aviación como trinchera emocional, como territorio no contaminado por el apellido. Donde cada nuevo vuelo era una frontera cruzada hacia sí mismo. Porque en un mundo que celebra barcos de opulencia, un hombre eligió volar en aviones humildes. Y en esa humildad encontró el eco de su identidad más auténtica. Ese sueño aéreo no fue una fase. Fue su destino. Y paradójicamente, lo que lo aisló emocionalmente de su legado, fue lo que le permitió existir. Si estás sintiendo que estas historias no solo entretienen, sino que te abren los ojos, no te detengas aquí. He preparado algo único para quienes quieren ir más allá del video, un dossier visual, íntimo y exclusivo sobre una familia igual de poderosa, pero mucho más oculta, los Astor. Una dinastía que moldeó el poder en la sombra durante siglos, entre escándalos, fortuna y decisiones que cambiaron la historia. Accede gratis a una muestra ahora mismo desde el comentario fijado o la descripción. Y si decides sumarte a los que ya están dentro, solo te adelanto esto, hay cosas ahí que ni YouTube se atrevería a contar. El cielo de Atenas estaba limpio. Pero algo oscuro ya había despegado mucho antes. 22 de enero de 1973. Aeropuerto de Hellinikon. A las 3:30, un Piaggio P-136L2, una pequeña aeronave anfibia, rodó por la pista. No era un vuelo especial. Era rutina. O eso parecía. Alexander Onassis, 24 años, copiloto. No pilotaba él. El mando lo tenía Donald McCaskar, aspirante a un puesto en Olympic Aviation. Junto a ellos, Donald McGregor, instructor habitual, en recuperación por una infección ocular, y un mecánico. La operación era simple, una evaluación aérea. Un gesto técnico dentro de la estructura que Alexander había construido con sus propias manos. Pero a 100 metros del despegue, la historia cambió. La aeronave se inclinó a la derecha.
violentamente. Tocó el suelo mal. Derrapó. Se deslizó como una caja sin rumbo y colapsó brutalmente contra el asfalto. Silencio. El fuselaje destrozado. McCaskar herido. MacGregor inconsciente. Alexander, atrapado en el asiento del copiloto, fue sacado entre restos metálicos. Lo trasladaron al Attica General Hospital. Diagnóstico inmediato: traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna. El cuerpo resistía. El tiempo no. Desde Nueva York, Aristóteles Onassis voló de urgencia con un equipo médico privado. Jackie lo acompañaba. Desde Suiza llegó a Tina Libanos con su esposo, Stavros Niarcos. Cristina voló desde Brasil. Por primera vez en años, todos los Onassis estaban en el mismo sitio. Y no era una boda. Ni un nacimiento. Ni un aniversario. Era la antesala del fin. Durante 24 horas, Alexander luchó por respirar. Su padre, por no perderlo. Pero el tiempo, finalmente lo venció a todos. Aristóteles Onassis movilizó a uno de los mejores neurocirujanos de Londres. Llevó especialistas, respiradores, tecnología. Incluso, según archivos médicos y testimonios familiares, consideró la criogenización. No por ciencia, sino por desesperación. Era su hijo. Y no podía controlarlo ni en la muerte. Pero nada detuvo el derrumbe. El 23 de enero de 1973, a las 10 de la noche, Alexander Onassis fue declarado muerto. Tenía 24 años. El cuerpo fue trasladado a Scorpios, la isla privada de la familia. Una capilla ortodoxa esperaba desde hacía años, casi como si hubiera sido construida para él. ¿Tú también crees que esto fue solo un accidente, o hay algo más que no nos han contado? Déjamelo en los comentarios. Fiona llegó en silencio. Vestida de negro. Acompañada por el empresario Teodor Gorúfales. No hubo ceremonia. Ni gestos. Aristóteles no la saludó. No la miró. Solo bajó la cabeza. Allí estaban todos. Pero nadie habló. Nadie lloró en voz alta. Nadie se reconcilió. Solo un eco de vacío envolvía la isla. La versión oficial fue clara: error humano. Los cables de los alerones habían sido instalados al revés tras una revisión técnica. Una falla letal. Pero Donald MacGregor, el piloto más cercano a Alexander, jamás aceptó esa conclusión. Afirmó hasta el final que un Boeing 727 de Air France había generado turbulencias en la pista. Que el despegue no fue limpio. Que algo interfirió. Y Aristóteles, cegado por la pérdida, no creyó en errores. Solo en enemigos. Denunció sabotaje. Señaló al régimen militar griego. A la CIA. A cualquiera que pudiera haber querido destruir lo único que no podía reemplazar, su heredero. En 1974, ofreció $1 millón a quien demostrara que fue asesinato. Nadie respondió. El caso se cerró como accidente. Y en 1978, Donald McCaskar, el piloto, fue absuelto. Recibió una compensación de $800,000. Pero nada de eso devolvió lo que se había perdido. El imperio Onassis no cayó por enemigos externos. Cayó por dentro. Y su punto de quiebre tenía nombre: Alexander. Para Aristóteles, la muerte de su hijo no fue un evento. Fue el final de todo. Pocos meses después, su exesposa Tina Libanos murió por sobredosis de barbitúricos. 1 año. Eso fue lo que resistió. Nada más. Cristina Onassis sobrevivió más tiempo. 16 años de tragedia emocional. Adicciones. Soledad. Diagnósticos psiquiátricos. En 1988, fue hallada sin vida en una bañera de un hotel en Buenos Aires. Tenía 37 años. Nadie la esperaba.
Nadie la encontró a tiempo. Y Aristóteles murió 2 años después de Alexander, en 1975. No como el magnate invencible. Murió como un hombre que ya no tenía a quien heredarle su imperio, ni con quien pelear. Antes de irse, dejó una última decisión: fundó la Alexander Onassis Public Benefit Foundation. Donó el 45% de su fortuna. Intentó así que el nombre de su hijo viviera donde él no pudo, en la cultura, el arte, la educación. Pero Alexander no quería una fundación. Quería volar. Quería decidir. Quería vivir. Murió a los 24 años sin haber tenido eso. Y hoy, medio siglo después, su historia no tiene cierre. Solo ecos. Porque Alexander Onassis no murió por falta de amor. Murió por exceso de control. Porque hay formas de morir en vida. Y hay imperios que terminan cuando sus hijos no pueden ser ellos mismos. Cristina heredó lo que Alexander rechazó. Y el legado también la destruyó sin piedad. Cristina Onassis tenía solo 14 años cuando murió su hermano. Pero su camino ya estaba trazado. Ella sería la heredera que nunca pudo liberarse del nombre. Sin embargo, el éxito no le trajo libertad. Le trajo aislamiento. Desde muy joven vivió rodeada de esplendores, educación en Suiza, palacios, viajes. Pero nunca supo qué era la estabilidad emocional. Mientras Alexander elegía la independencia, a ella la forzaron a asumir el rol que él dejó vacante. Fue una herencia que no pidió. La presión por mantener el apellido era constante. Matrimonios arreglados, contratos de genética mediática, apariciones calculadas. Pero con cada paso de extravagancia venía una grieta emocional más profunda. Cristina buscaba afecto en la atención pública, pero nunca lo logró. Parecía tenerlo todo, mientras moría de sed emocional. En los años 70, se casó y divorció 3 veces. Cada relación fue más fugaz y vacía que la anterior. Su segunda boda con Thierry Roussel duró apenas 8 años y fue una narrativa de escándalos, demandas de paternidad y pedidas de sangre por custodia. El dinero existía, pero no el consuelo ni el reconocimiento humano. El alcohol se convirtió en su refugio. Las adicciones hicieron estragos, trastornos alimenticios, depresión clínica, ansiedad. Las fiestas que antes parecían exhibiciones de poder, se volvieron rituales autodestructivos. En los salones más lujosos del mundo, Cristina bailaba su duelo en solitario. Vivió en mansiones, pero moría de soledad. En su existencia todo estuvo marcado por el contraste, riqueza y vacío, fama y abandono, luces y silencio interior. No le faltaba nada, hasta que ya no pudo más. En 1988, con 37 años, fue hallada muerta en una bañera de un hotel de Buenos Aires. Solamente. Nadie la encontró a tiempo. Ni su esposo, ni su hija. La prensa hablaba de accidente, los íntimos de suicidio silencioso. Ambas versiones murmuraban el mismo nombre: fracaso familiar. La dinastía, que se había construido al filo de la opulencia, se vació de sentido. Cristina no dejó testamento. No dejó herederos potables. Comenzó un silencio definitivo sobre su línea sucesoria. El epílogo más doloroso fue una ironía cruel, una heredera que heredó todo menos la libertad. Y aquel fantasma invisible, llamado Alexander, se convirtió en el símbolo opuesto, quien prefirió morir siendo quien era, antes que vivir como esperaba su apellido. Cristina no eligió un legado. Lo heredó y pagó con su alma rota. Y cuando el dinero no puede comprar la resiliencia, el resultado no es grandeza, es ruina. Lo que quedó después de Alexander no fue libertad. Fue una jaula dorada sin escapatoria. Cuando Alexander desapareció, no murió un nombre. Murió una posibilidad,
la de romper un ciclo emocionalmente tóxico. El apellido Onassis siguió existiendo, pero su peso se hizo más invisible y letal. La fortuna se dispersó en mecanismos legales complejos. No hubo heroína visible, sino una herencia implícita, expectativas infinitas, alianzas silenciosas, poder que no redimía. En ese vacío se alzó una figura aún más frágil, Atina Onassis, hija de Cristina y última heredera conocida. Vestida de opulencia desde niña, Atina creció bajo el escrutinio público más despiadado. Nunca pidió ser símbolo. Sin embargo, su nombre fue bandera de legitimidad, glamour y curiosidad mediática. La hípica, su refugio. Otros lo llamaron hobby de millonarios. Para ella fue el único lugar donde podía ser ella sin filtros. Hereda todo. Pero no hereda paz. Ni identidad verdadera. Y esa duplicidad fue el legado más maldito que recibieron. La maldición del apellido no estaba en la genética. Estaba en la escala emocional que esa herencia impuso, rigidez, ausencia de amor auténtico, presión. Cada gesto era interpretado, cada elección analizada. La riqueza no la liberaba, la encadenaba. En contraste, la figura de Alexander se mantuvo intacta y misteriosa. Su rechazo a la ostentación, su pasión por volar, su silenciosa rebeldía, todo eso se convirtió en mito. El símbolo de una vida que quiso ser real, no solo reconocida. Y Atina, al crecer, heredó ese fantasma, el eco de quien prefirió morir libre antes que vivir bajo el nombre que nunca eligió. Hoy, nadie ha logrado llevar el apellido Onassis sin pagar un precio emocional. La fortuna permanece, pero el sentido se evaporó, ya no hubo continuación auténtica. La línea se cerró, y con ella, el sentido de la historia. ¿Qué queda de eso que alguna vez fue un imperio? Un nombre cuyos portadores fueron tragedia. Un poder cuya presión sepultó sus propias almas. Una niña que heredó un mundo que nunca eligió. La verdadera herencia de los Onassis no fue dinero. Fue una advertencia. Que la libertad no se hereda, se conquista. Y que un apellido sin alma puede convertirse en una prisión invisible. Esto que acabas de ver fue solo un fragmento de lo que realmente mueve las dinastías poderosas. Si pensabas que conocías ya todos los secretos de los Onassis, espera a descubrir lo que las élites realmente ocultan tras sus apellidos. He preparado un dossier visual y exclusivo sobre los Astor, otra familia igualmente influyente, pero aún más desconocida. Lo que encontrarás ahí podría cambiar tu forma de entender el poder en la historia. La muestra gratuita ya está disponible en el comentario fijado y la descripción. Si decides ir más allá, apenas estás arañando la superficie.